la masa muscular, va a tener menos capacidad aeróbica, va a tener menos capacidad anaeróbica, va a tener menos coordinación. Son todas cosas que vamos a tener que tener en cuenta en el momento de retomar el entrenamiento y empezar de alguna manera a idear esa vuelta en forma progresiva. Por lo tanto, ese tema de medidas de prevención y protección que se van a usar para evitar el contagio, también hay que llevarlas para el momento de comenzar a entrenar. Todos habrán visto que en este fin de semana la Bundesliga tuvo no menos de 8 lesiones musculares. Y eso es alto, es una lesión alta, porque los cuerpos de los futbolistas no están hoy entrenados para hacer grandes sprints o grandes ejercicios de velocidad. Entonces, todo eso es para tomar prevención. Y algo muy importante, yo creo que en Bolivia sucede algo parecido, el tema de la vacunación, en este caso antigripal, lo que hoy hacemos con nuestros jugadores en el momento de empezar a entrenar o en esta época en forma preventiva, tener en cuenta el tema de las inmunizaciones. Estas situaciones problemáticas obviamente van a hacer que el jugador se va a mantener, tiene la obligación de mantenerse informado, tiene que planificar muy bien su rutina, al menos en forma saludable, tiene que tratar de cuidarse para no enfermarse y no enfermar, porque uno de los grandes problemas es también hoy empieza a aparecer esa cuestión psicológica del riesgo de poder enfermar al otro, a la familia, al compañero. Esto tener en cuenta que si tenemos algún tipo de síntoma, consultar y no entrenar, y como dijimos, la sugerencia de vacunarte fundamentalmente contra la gripe. Esto lo voy a pasar rápido, que son los síntomas de este linfoma, que como les dije, podemos tener esto o no, y podemos contagiar. Por eso la importancia del paciente asintomático tenerlo en cuenta. Y para los profes, tal vez, y esto también para nosotros, los médicos, los dirigentes y los propios jugadores, tengan en cuenta estas curvas que les acabo de mostrar, nosotros las hemos tenido muy en cuenta en el momento de entrenar en casa. ¿Y por qué? Porque uno ahora tiene mucho tiempo para entrenar, y muchas veces ejercicios excesivos en personas que no están acostumbradas. No es el caso del jugador de fútbol profesional, que como ustedes van a ver en esta curva, que se ve ahí, es decir, esto sería de elite y esto sería de no elite. En el de no elite tiene un alto porcentaje de disminuir su inmunidad por un ejercicio excesivo. No así en el deportista de alta competencia. Eso hay que tener cuidado en el momento de los profes de indicar ejercicios, y sobre todo los que vamos empezando teniendo tiempo, queremos hacer cosas que no hacíamos antes, y eso no va a hacer más que bajar nuestra inmunidad y por ende aumentar nuestro riesgo de infección. Entrenamiento físico, estas son las preguntas que no las voy a desarrollar, pero sí son las cosas que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Puede un jugador de fútbol aprovechar positivamente esta situación particular? ¿Qué cambio socioafectivo existe con el profe? ¿Y cómo mantener la motivación? Son todas esas incógnitas que nos va a tener que responder, en este caso, el profesor. Acá también vemos que el profe va a tener que buscar una metodología para entrenar a un equipo de fútbol en aislamiento, va a tener que tener objetivos, va a tener que manejar el entrenamiento de la fuerza, va a tener que hacerlo con los recursos disponibles que tenga cada jugador en su casa, y va a tener que ver la forma de cómo valorar esos resultados en el futuro. Como dijimos, aumentamos grasa y bajamos masa muscular. Entonces, nosotros hemos hecho algunas encuestas con nuestro departamento de nutrición, donde, por ejemplo, le preguntábamos, ¿te está costando desayunar? Y la mayoría le dijeron que no, no me está costando desayunar. ¿Te resulta difícil conciliar el sueño? Y el 60% empezó a decir que sí, empieza a tener problemas con el sueño. ¿Estás consumiendo algún tipo de suplemento? Muy pocos consumen suplemento en este momento. ¿Cómo juzgaría la intensidad de los entrenamientos? Están entre un 40 a un 80% de la intensidad máxima. ¿Cómo se encuentra tu aparato digestivo? La mayoría respondió bien. Y fundamentalmente, hacíamos competencias, y esto para mantenernos motivados, competencias de comidas saludables y rápidas. Es decir, cada uno hacía un video por día donde hacía una comida rápida que los mantenía activos y los mantenía en contacto con sus compañeros y su grupo. Y es fundamental el control del peso, chicos, porque ustedes empiecen, sobre todo los jugadores, ustedes en esta época, algunos pueden aumentar un poco el kilo, y ese aumento de peso con disminución de la masa muscular, ya estamos regalando mucho en el momento que comiencen los entrenamientos y la competencia. 2-3 kilos de más en una competencia son 20 minutos menos de rendimiento en el campo de juego. Entonces son esos jugadores que te juegan el primer tiempo, los primeros 20 minutos, y los últimos 25 minutos del segundo tiempo son los futuros cambios. Y eso va a ser en detrimento de ustedes, porque si a ustedes lo empiezan a sacar después de los 25 minutos,
lamentablemente después, de alguna manera, también su cotización empezará a bajar. Entonces es importante esto, la importancia del control del peso, que sepan cuidarse, no regalen nada. Con respecto a eso, nosotros, por ejemplo, como no podemos ir a medirlos a las casas, les pedimos que saquen fotos de frente, de perfil y de espalda, y de esa manera obtenemos un morfotipo aproximado de cómo se encuentra actualmente el jugador, obviamente teniendo una base de datos previa, donde nos permita a nosotros de alguna manera determinar esa calidad del cuerpo, en este caso del futbolista. Vamos al área psicológica. Si uno va al área psicológica, yo le pregunto a la mayoría de los jugadores si lo que están teniendo en este momento en la cabeza no es una gran incertidumbre. Y creo que todos tenemos una gran incertidumbre. Todos te preguntan, doctor, ¿cuándo vamos a empezar a entrenar? ¿O cuándo vamos a volver a jugar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus contratos? ¿Qué va a pasar con sus sueldos? ¿Qué va a pasar con un montón de... Toda esa incertidumbre los va a llevar, si miran al futuro, a una gran ansiedad. Si miran hacia adentro, le van a dar grandes miedos, le van a producir irritabilidad, frustración, enojo, ira. Todas estas cuestiones van a empezar a aparecer, y esto empiezan a aparecer a partir de los 30 a 40 días post cuarentena. Ya estamos en los 60, 60 y pico, o sea que ya estos signos empiezan a estar. También como la desmotivación, esa convivencia que dijimos. Entonces, ojo chicos, esto también tiene que ser encarado desde el punto de vista multidisciplinario. Aquí los psicólogos del deporte en esta etapa son fundamentales. Entonces, nosotros estamos trabajando de esa manera. Acostúmbrense a trabajar, a hacer cosas que los estimulen, cosas que de alguna manera les permita entrenar la mente, porque la mente también se entrena. No hay que entrenar solamente el cuerpo, también se entrena la mente. Y aquí tienen un montón de posibilidades para que ustedes de alguna manera entrenen. Se puede hacer meditación, visualización, ver películas específicas, series específicas, leer libros, estudiar un idioma. Es importante eso, porque esto de alguna manera vamos a tener que readaptarnos después de esta cuarentena, chicos. Entonces hay que tomar conciencia que hay que buscar todas las armas para atacar y formar y tener un mejor jugador de fútbol en el futuro. Y esto es lo que me decías, la importancia de la concientización de la gravedad de la pandemia. Y yo les voy a confesar algo. Yo tomé conciencia el 17 de marzo de este año. El 16 de marzo. Nosotros jugábamos contra Independiente el día sábado 17 de marzo y me venía comunicando con gente, colegas míos de España, uno de ellos del Barcelona, y me dice, Daniel, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros mañana jugamos. Y entonces él me dice, espero que no cometan el mismo error, ustedes van ganando una gran ventaja, que están 2 meses adelantados a nosotros. Entonces, él me pasó este trabajo, y este trabajo que ustedes ven aquí, donde está en inglés, obviamente, no importa, pero este trabajo él me dice, mirad por qué tardamos nosotros en tomar las decisiones, y estas son las curvas de las cuales nuestros gobernantes y autoridades hablan. La idea es tratar de manejar esto de la mejor manera. Creo que tanto el gobierno de ustedes como nuestro gobierno han tomado medidas tempranas, y es por eso capaz que nuestras curvas no tienen esta forma. Entonces, si nosotros tenemos la curva de estas formas, vamos a estar en problemas. Y creo que nuestras autoridades han tomado la decisión correcta en el momento que correspondió. Por eso es que ustedes tienen hoy pocos casos en comparación a Europa, como también nosotros en comparación a Europa. Entonces, esto a mí lo que me hizo tomar conciencia y empezar a luchar de alguna manera en un momento para empezar a cuidar mucho más a nuestros jugadores, porque todos dicen nuestros jugadores son gente sana, son gentes de élite, tienen una salud que los desborda. Señores, somos seres humanos. Bueno, yo digo somos porque en algún momento fui jugador también, aunque le dije a Milton, no sé si vale o clasifico como arquero, pero de todos modos, la idea es que tener en cuenta que somos seres humanos igual, y tenemos la misma posibilidad de infectarnos, más allá de que en nosotros sean menos tal vez la sintomatología, o en ustedes que son mucho más jóvenes sean menos la sintomatología, pero podemos llevar el virus a otra persona, y por eso podemos de alguna manera favorecer a que esta curva crezca en forma exponencial. Todo esto después yo se lo voy a pasar a Milton y a Benito Valverde, para que esto son charlas que hemos dado en la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Esto fue dado, y aquí habló Germán Pesela en un momento, de que él fue uno de los que estuvo infectado, y nos contaba todas las cosas que se hicieron allá en Italia y las cosas que no se harían ahora. Como por ejemplo, ellos empezaron a entrenar y a jugar sin ser dosados o testeados. Ahora este 25 de mayo, casualmente, también se van a dar estas charlas, también le voy a pasar esa data. Vélez, ¿qué hizo?
Vélez, como institución, empezó a crear distintos tipos de actividades, determinando de la más a la menos, de alguna manera, con capacidad de contagiar. O sea, mejor dicho, de la menos a la más contagiosa. Y fíjense que el fútbol está, de alguna manera, en un riesgo de contagio moderado. Estas son todas las disciplinas que desarrolla Vélez. Vélez desarrolla no menos de 31 disciplinas deportivas, entre ellas el fútbol profesional. Y a esto, a su vez, empezó a determinar según los espacios dónde nos podríamos encontrar también de mayor a menor riesgo. Y fíjense que el fútbol, en este caso la actividad al aire libre, es la que tiene menor riesgo. Ahora, si a esto también le sumamos según las categorías y cómo vamos avanzando, la vuelta y el retorno, también lo tenemos que manejar en forma progresiva. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Si bien el fútbol hoy, propiamente dicho, el fútbol, no es un deporte de contagio, como tal vez sean deportes como el handball, que se juega constantemente con la mano, o el vóley, donde hay constantemente con la mano y hay mayor contacto directo, el fútbol también es un factor mínimo, pero bueno, hay que tomar las medidas. Si no tomamos las medidas, volvemos a lo mismo. Vamos a hacer crecer esa curva y vamos a crear riesgo a nuestros propios compañeros y familiares. Entonces, la importancia del cumplimiento de las normas preventivas en entrenamiento y competencia no es solamente para los jugadores. Eso no es solamente para los jugadores. Acá en esta charla hay dirigentes, en esta charla ojalá haya profes, haya cuerpo técnico, haya gente de utilería, haya gente de cocina, gente de limpieza y mantenimiento y gente de seguridad. Todos ellos son los que de alguna manera van a estar con nosotros en el día a día. Y en el momento de comenzar vamos a tener que elegirlos y decir quiénes son los que van a entrenar y por qué. Porque ellos van a tener que ser evaluados 72 horas antes del comienzo. Y evaluado significa que van a tener que ser testeados para detectar, como dijimos, a ese paciente asintomático, ¿sí?, que puede contagiar al resto. Entonces, de esa manera vamos a empezar a hablar de la modalidad del retorno, que es lo que nosotros pensamos, e insisto, esto se va a adaptar a los protocolos que baje la Asociación del Fútbol Argentino y los protocolos que baje eventualmente Conmebol o eventualmente FIFA o el Ministerio de Salud de la Nación. Hay que educarlos. Y esto es importante, yo pongo cursos ahí abajo, hay que educar al dirigente, hay que educar al de prensa, hay que educar a todos, todos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer cuando vienen a entrenar. Nos tenemos que cuidar entre todos. Acá ya no es que el jugador, no, todos tenemos que tomar conciencia. Esto yo se los pongo acá, capaz les va a ser un poco largo, pero es una explicación de alguna manera para darles a ustedes de alguna manera la explicación del por qué hay que buscar los asintomáticos. De esta manera vamos a determinar hasta cuándo pueden infectar y cuándo no pueden infectar. Fíjense ustedes, los testeos que vamos a hacer son estos. Cuando ingresen ustedes van a hacer una exploración física y un interrogatorio. Pero lo más importante, se les va a hacer un análisis de sangre y orina, con ciertas cuestiones, esto es más para médicos, pero se los paso rápido. Y cada vez que ingresen a un club, van a tener que hacerse el control de la temperatura. Entonces, personas que tengan un 37,2 a 37,5, ya eso empiezan a tener cierto cuidado. Hay que controlar la temperatura a cada uno. Y se la toma la temperatura no al jugador solamente, ¿eh? Se la toma al dirigente, se lo toma al de seguridad, se lo toma al de utilería. Vamos a tener que elegir bien las personas. La idea es que ese plantel que comience a entrenar cuando nos den las órdenes, que será en un mes, en 5 meses, no lo sabemos, lamentablemente no lo sabemos, no tiene que ser ese número mayor a 50 personas. De esa manera vamos a disminuir el riesgo de contagio. Entonces, también le vamos a hacer pruebas respiratorias funcionales, como una radiografía de tórax, vamos a hacer una evaluación cardiovascular, vamos a hacer un cuestionario psicológico en base a las emociones que han tenido y la situación como se encuentra hoy al arrancar la actividad. Le vamos a hacer el test de vinagre, esto es barato, agarra usted un vinagre de manzana, con un hisopito lo hacen oler, y lo que llamamos nosotros anosmia, que es la falta de olfato, es un signo de lo que hoy se está evaluando, al igual que la falta de gusto, para ver si tiene infección o no de COVID. Entonces, esto ni más ni menos son los estudios precompetencia que le hacemos a cualquier deportista cuando va a comenzar el campeonato. Pero a esto es lo importante, chicos. Esto es la importancia de los testeos. Tratar de detectar si estamos o no infectados. Y estos son los distintos tipos de testeos.
Entiendo que lamentablemente esto tiene un costo y aquí en Argentina hoy en día tal vez no están en un 100% cubiertos por las obras sociales o las prepagas o la medicina privada, con lo cual esto sería un gasto hoy por hoy para los clubes. Esto de alguna manera habría que ver la forma, si desde el ministerio de alguna manera podrían ayudar. Estas son ideas que se me ocurren en el momento, pero bueno, esto es lo que nosotros le haríamos a nuestros jugadores. 72 horas de comenzar los entrenamientos, le haríamos estos testeos para determinar si tenemos algún asintomático dando vuelta, y prácticamente es a las 2-3 semanas, durante todo ese entrenamiento, lo mismo, le volveríamos a testear. Y cuando comience la competencia, en 40 días, en 2 meses, es decir, cuando arranque el proceso, volver a testearlo de la misma manera. Porque tenemos que detectar esos asintomáticos, que es el tipo que de repente va a entrar, o el jugador que va a entrar a trabajar en un grupo y que nos puede contagiar al resto, y terminamos todos guardaditos en cuarentena. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es más capaz para la parte médica. Si tenemos una inmunoglobulina G y una inmunoglobulina M negativa, podrán entrenar si es asintomático. Si tenemos una inmunoglobulina, etcétera. Bueno, se los paso rápido porque estos son más para los jugadores, pero sepan que esto de alguna manera es una idea de protocolo para el momento de que estos estudios nos los den, nos autoricen o no estudiar. Esto es más importante que tal vez que una simple es que una simple ergometría, sobre todo para detectar lo que sería un paciente asintomático. Entonces, y esto es lo importante, sobre todo para los clubes, tengan en cuenta esto, que tienen que tener ustedes un centro de derivación que cumpla con todos los requisitos recomendados de internación para la enfermedad de COVID. Tienen que tener ustedes un centro de referencia para el momento que ojalá que nunca pase. En Vélez, gracias a Dios, toco madera, hasta ahora no tenemos ningún infectado, al menos hasta ahora que nos hemos enterado, de COVID, pero en caso que sucediera y tendríamos un paciente asintomático, sea jugador, socio o quien sea, el club tendría que tener de alguna manera un centro de derivación de confianza donde poder derivar a este deportista o a este socio. Entonces, estas son las recomendaciones generales que conocemos todos. Esta la hemos leído una y mil veces, así que la voy a pasar rápido, pero como dijimos antes, el jugador tiene que estar informado, la tienen que conocer. La tiene que conocer también el dirigente, la tiene que conocer también el utilero, la tiene que también conocer la gente de prensa y todos los que van a estar alrededor, en este caso, de la pelota de fútbol. Entonces, esto es importante. Y todas estas medidas que les pongo aquí son totalmente dinámicas hoy en día. Hoy la OMS, capaz, el caso sospechoso va cambiando prácticamente semana a semana la definición, por lo tanto también es estar actualizado e informado, que es lo más importante. Modalidad de ingreso al club, que ya lo hablamos anteriormente. Determinar el personal indispensable. ¿Qué significa? Yo les recomiendo que no sean más de 50 personas. Serán, si un plantel tiene entre 25 y 30 jugadores, 30 jugadores serán los 4 o 5 del cuerpo técnico, serán los 2 o 3 del cuerpo médico, serán los 2 o 3 kinesiólogos, 1 o 2 utileros, será el de prensa, pero no más de 50 personas para que todos estén controlados. Entonces, de esa manera van a estar un poquito más seguros. Y todos deben ser, esos 50, testeados, como les dije anteriormente, para detectar, en este caso, al paciente asintomático. Y lo importante es, cuando vayan a entrenar, tienen que ir en un solo auto, una sola persona en lo posible. Nosotros empezamos a entrar ahora en la etapa de otoño-invierno, con lo cual las ventanillas abiertas es un poco más difícil, hay que cuidarse también por ese tema, pero bueno, sepan que lo ideal sería que vaya una sola persona por auto. Ahora, eso puede pasar en un fútbol profesional de primera división, pero no todos los jugadores tienen un auto para ir solos, tienen que manejarse a veces en un medio público, de alguna manera, y ahí también los clubes tendrán que de alguna manera poder ayudar a esos jugadores que no viajen en un transporte público para ir a entrenar, porque esa convivencia en un transporte público donde van a convivir con otras personas, otros habitantes de la población, es y también van a correr el riesgo de infectarse en la ida y en la vuelta. Cada vez que entran van a tener que tomarle la temperatura, van a tratar de estacionar los autos en distintos lugares, y toda persona de alguna manera va a tener que responder una encuesta. Esa encuesta va, como bien dice ahí, si se sintió enfermo, si tuvo fiebre, si tuvo tos o dificultad, tuvo dolor o de garganta, la temperatura corporal se le tomará y se la pondrá ahí. Entonces, esa es una encuesta de alguna manera que eso también nos va a permitir, de alguna es una declaración jurada que el jugador también, o el utilero, o quien ingrese al club, tiene que responderla para quedarnos todos tranquilos. Tenemos que hacer hincapié en que en todos lados haya alcohol en gel,
que haya la posibilidad de lavarnos las manos, de poder higienizarnos, y obviamente la idea es que cuando se va del club, o de la casa al club y del club a la casa, no haya en ningún momento nada, ni una parada en el medio. Es decir, de la casa al club y del club a la casa. No que, bueno, paso a comprar el supermercado porque mi mujer me dijo comprame esto a la vuelta. No, señores, directamente a la casa. Y esto también es importante porque me parece que esto es información para el cuerpo técnico. Cada uno va a tener que tener su información y su educación. Se sugiere trabajar en grupos, y en grupos chicos de 6 a 8, dependiendo la cantidad y el terreno que uno tenga para entrenar, porque no todos los clubes tienen capaz 5, 6 canchas o 7 canchas para poder distribuir el juego, algunas tienen tan solamente una. Entonces, se tiene que trabajar en grupos de 6 a 8 jugadores, y la sugerencia es que sean mixtos. ¿Qué significa mixtos? Que no pongamos los arqueros con todos los arqueros, los defensores con todos los defensores, los delanteros con todos los delanteros, o los mediocampistas. Se enferma uno y nos quedamos sin arquero, nos quedamos sin defensores, nos quedamos sin de mediocampistas. Entonces, que sean grupos mixtos, que de alguna manera a nosotros nos vaya permitiendo trabajar en forma de la mejor manera posible y poder hacer algún trabajito otra vez con pelota. Entonces, evitar obviamente el trabajo reducido, lo que llamamos los rondó, o eventualmente los trabajitos cortos, de distancias cortas, y obviamente el contacto en los primeros tiempos. Tratar de respetar este distanciamiento. Esto es un trabajo que se ha presentado donde de alguna manera se muestra cómo la respiración va corriendo, como se ve ahí. Entonces, este trabajo científico nos está diciendo a nosotros que el distanciamiento de 10 a 20 metros en el campo de juego sin barbijo se puede mantener, y en forma antero-posterior, en línea, mientras que si es en forma lateral, no tiene que ser menor a 5 metros. Con lo cual, si usamos barbijo, que es otra discusión hoy, ¿usamos o no usamos barbijo? La verdad es que si uno mantiene un distanciamiento social y deportivo recomendado, tal vez no hiciera falta en la medida que lo hiciéramos. Si no tenemos distancias para achicar los espacios, sí vamos a tener que usar barbijo, y aquí entramos en la dificultad del tipo de barbijo para entrenar, si nos deja respirar bien, etcétera, etcétera. Viene el frío, pero hay que llevar el gimnasio afuera, chicos. No podemos, si trabajamos en gimnasio porque no queda otra, manteniendo las distancias correspondientes, pero la idea es que el gimnasio sea trasladado afuera. La fuerza y el trabajo de gimnasio se hace en el campo y en el exterior. Evitar charlas en oficinas o en reuniones cerradas. Hay que hacerlo vía online o manteniendo los distanciamientos lo más grande posible, más de 2 metros en una reunión. Por lo tanto, no es recomendable hacer una charla a todo el equipo de 30 jugadores en una sala cerrada. El técnico en el campo de juego, como va a tener, o el profe en un campo de juego, como va a tener mucha distancia para recorrer, debería usar un megáfono para que no se quede sin garganta los 2 o 3 días. Tiene que armar el plan el día previo y mandar la información el día previo al entrenamiento, a los jugadores, al utilero, al médico y a todos los que van a participar de ese entrenamiento. Los técnicos como los jugadores van a tener que tener 3 juegos de ropa. ¿Para qué? Para que vengo vestido de casa, no me cambio en el vestuario. De casa entro al campo directamente, no me cambio en casa. Y cuando me voy, si transpiré y estoy mojado, tengo una ropa seca para ponerme en el auto. Después se verá las posibilidades del club, si puede lavar esa ropa en el club o la lavo en casa. La recomendación, sinceramente, es que la laven en casa. De esa manera ustedes llegan a su casa, lavan la ropa, tienen la otra ropa para el próximo entrenamiento y la van reciclando de esa manera. Esa es la recomendación que hacemos nosotros. En caso que la lavase el club, ustedes cuando salen tendrían que tener una zona de seguridad donde dejarán, en este caso, la ropa para que su club se las lave. Van a tener que traer sus bebidas de casa, al igual que de alguna manera las colaciones desinfectadas. La idea es tratar de evitar desayunar, almorzar, en este caso en el club, en grupos o en gente. La idea es que ustedes ya vengan desayunados de su casa y todas las componentes de hidratación, las botellas las traigan ustedes mismos y que sean rotuladas por ustedes. En caso que se quedaran sin agua, el club tendrá que tener de alguna manera la posibilidad de darles a ustedes la hidratación. No se recomienda bidones de uso múltiple, sino que tendrán que tener sus botellas individuales y rotuladas por cada una con nombre y apellido. Citarlos, el técnico va a tener que citar al jugador en distintos grupos, dependiendo el recurso material y la cantidad de espacio que ustedes tengan. Lo van a hacer en 30 minutos simultáneamente, pero lo importante es que ustedes lo vayan haciendo cada 30 minutos para que no se le haga un cuello de botella en el momento de la entrada. Particularmente, a mí me gusta más que en el momento que lleguen, por ejemplo, el jugador Enrique Díaz, que vi que está por ahí,
mañana tiene que entrenar a las 9 de la mañana en el cancha 1, en el cuadro 2. Es decir, separar la cancha en cuadrados, de esa manera capaz podemos hacer media cancha 4 cuadrados, respetando, o en media cancha 2 cuadrados, de esa manera ya sabe que el jugador tiene que ir a tal cuadrado, a tal hora, y ya tiene dentro de ese cuadrado, va a tener su botín, va a tener su ropa, va a tener de alguna manera su pelota. Algunos dicen que la pelota se la pueden traer de casa, creo que es un poco engorroso el tema ese, creo que la pelota es mejor que la del club, pero el utilero va a tener que tener de alguna manera la delicadeza de poder de alguna manera desinfectarla si fuera necesario. Bañarse en casa y evitar vestuarios. En vestuarios sin gimnasio, si es que no hay posibilidades, mantener las distancias de 2 a 4 metros respectivamente. Y en la primera etapa, nosotros sugerimos no realizar concentraciones. No realizar porque la verdad es que si no tenemos los espacios adecuados, una concentración implica tener que quedarme a desayunar, almorzar, merendar, cenar, si tengo que estar en un hotel y trasladarme a la cancha, manejarme con micros de un lado a otro. El que maneja el micro también tendría que ser testeado, porque también es un posible asintomático que infecte. Entonces, en los primeros momentos sugerimos, la verdad, evitar las concentraciones. En el momento que uno está en el campo, y sobre todo, acá estamos hablando de cuerpo técnico, usar barbijo y guantes, y sobre todo al manipular el trabajo, el material de trabajo. Como dijimos, el gimnasio al exterior. Con respecto a los jugadores, no tienen que entrar a la utilería, chicos, ustedes. Es decir, primero para proteger al utilero y aparte protegerse ustedes. No deben entrar a la utilería. Como les dije anteriormente, tiene que haber una zona de seguridad en donde ustedes van a encontrar sus útiles, su pechera con el GPS si es necesario, van a encontrar su botín si fue lavado por el utilero, con las maniobras de bioseguridad, y ustedes cuando se coloquen el botín se lavarán las manos con un alcohol en gel, porque en esa zona de bioseguridad tiene que haber una botellita de alcohol en gel para que ustedes se laven las manos. Entonces, no deben ingresar al sector de utilería. Evitar los vestuarios, los botines si los lava el utilero, como dijimos, el jugador se debe lavar las manos cuando se lo coloca. Realizar los trabajos de elongación en forma activa. ¿Qué significa? No, ¿me ayudás a elongar? No, eso se llama activo. Se llama activo, perdón. No se debe hacer en forma pasiva, que alguien te ayuda. Tiene que ser en forma activa, en forma individual, solo, sin tocarse, y separados a no menos de 2 metros. En caso, como dije anteriormente, la ropa la lava el club, se dejará una bolsa en la mesa de seguridad. Yo particularmente, como dije, sugiero que los laven en casa. El jugador también va a tener que tener 3 juegos de ropa. No debe compartir indumentaria. Che, mira, me tengo frío, ¿me prestás la remera? No, señores, el que se lo olvidó, bueno, de última no entrene, pero no compartimos ropa. Llevar al club vestido y ir del auto al campo de entrenamiento, evitando el paso por el vestuario, y del campo al auto y del auto a casa. Tratar de cubrirse en el momento que tosemos o estornudamos, no escupir en el pasto. Los arqueros deben evitar escupir sus guantes, y traer bebidas para hidratación y colación, como dijimos anteriormente. Y no compartir, esto es importante, nosotros somos países materos, no compartir ningún tipo de infusión, como es en caso de el mate, por el tema de las bombillas. Con la utilería, es más difícil tal vez en el jugador tal vez tenga un poquito más de posibilidad que el utilero. Tampoco debe venir el utilero en un transporte público. No deben venir tampoco 3 o 4 utileros. Con que venga uno con esta modalidad y trabajando en el día, no tiene que venir en transporte público. También hay que hacer de la forma que esa persona llegue al club, si es con un traslado personal, si tiene un auto, y si no, que lo manden a buscar y que lo lleven. Hay que protegerlo también a él. Hay que decirle todo lo que dijimos anteriormente. Todo lo que le dijimos para los jugadores, él lo tiene que saber. Y él tiene que saber, como el jugador y como el profe, tiene que saber cómo se va a entrenar mañana. Por eso que también ese informe del técnico le tiene que llegar al utilero para programar el día de mañana su entrenamiento. Debe usar guantes y barbijos, tiene un sector exclusivo, como dijimos anteriormente, y el jugador y el resto de la gente no puede ni debe entrar a la utilería, y debe estar a cargo de la desinfección tanto de los botines, y en este caso, como dijimos anteriormente, de los balones y elementos de trabajo que el profe el día anterior le va a decir: yo quiero para mañana usar esto. Entonces, esto es lo importante que tiene que saber la utilería. De la misma manera que también tenemos que informar y educar a la gente de limpieza, mantenimiento y seguridad. Saber cómo tienen que limpiar, saber que el vestuario tiene que ser limpio 15 minutos antes, si hay algún uso de algún elemento o algún gimnasio tiene que ser higienizado hasta que venga el otro jugador.
y usando en este caso de usar agua con lavandina, sabiendo en qué porcentajes usarlo como está puesto ahí. Deben estar constantemente, de alguna manera, con guantes y barbijo, tienen que ventilar los ambientes, y el personal de seguridad debe ser estricto con las reglas en el ingreso del club de cada persona. La nutrición es fundamental también. Tal vez tuvo más trabajo en la parte de aislamiento y ahora, más allá de las sugerencias y recomendaciones para la vuelta al deporte, como vemos aquí, es decir, no debería hacerlo. Insisto, no debemos comer en el club, al menos en los primeros momentos. Y nosotros, la parte del departamento médico, tenemos que ser, nuestro objetivo principal, ¿saben cuál es? Como dice ahí, que no se contagie el jugador, que no se contagie nadie, ni nosotros, y que no se lesione. Sobre todo que en la primera etapa evitar eso. Por eso es que creo que los entrenamientos después se verá cómo querrán entrenar, cómo querrán volver, pero sobre todo esos son los dos grandes objetivos, no contagiarse y no lesionarse. Somos los encargados de informar a todo el mundo de esto. Somos los encargados de informar a utilería, del control del ingreso de la temperatura, del interrogatorio, de distribuir el alcohol en gel, de no realizar masajes en la recuperación. Todo el personal debe usar guantes y barbijo, y los médicos, kinesiólogos y masajistas deberán dividirse según los grupos. ¿Qué significa? Si tengo 2 o 3 médicos, no vayan los 2 o 3 médicos con todos, distribúyanlo en grupos, porque si ese médico se infecta con un grupo, ya te quedaste con el otro recurso humano. No lo gastemos todos juntos, tratemos de distribuir el recurso humano, porque si se infecta uno, nos infectamos todos y nos tenemos que guardar todo. Por eso la importancia de separarnos en grupos mixtos y de repente también la gente que rodea estos grupos mixtos. Los encargados de la hidratación, como dijimos anteriormente, la gente que nos lleva las botellitas, tener botellas rotuladas y desinfectadas. Pero lo importante es que tenemos que nosotros como médicos controlar el cumplimiento de las normas de prevención. Cuando nosotros mandan un protocolo, nos van a mandar un protocolo, este es el Club Atlético Vélez Sarsfield. Tenemos que armarlo también. Fíjense, esto es la zona del polideportivo, la zona donde tenemos el estadio, aquí a la derecha, ¿sí? Y aquí tenemos todo el polideportivo. Entonces, tenemos que decirle a los jugadores, vos vas a entrar y vas a estacionar primero en este lugar. Estacionamiento 1. El cuerpo técnico se acerca al estadio. Esto tiene, para que tengan una idea, aproximadamente son alrededor de 2 kilómetros más o menos de longitud que tiene. Van a entrenar en el campo 1. El otro que van a estacionar ahí prácticamente a 500 metros, el otro grupo va a entrenar en el campo 2. El otro grupo que va a estacionar ahí en el estacionamiento 3, en el otro sector, en el playón posterior al estadio, va a entrenar en el campo 3. El otro grupo que va a estacionar en el grupo 4 va a entrenar en el estadio. Esta es una forma de empezar a hacer una logística para que los jugadores no se crucen. Y aquí, por ejemplo, si armamos, en este caso, 4 grupos de 6, 24, o 5 grupos de 6, son 30 jugadores, de esta manera nuestros jugadores van a ir rotando y no se van a juntar nunca. Tenemos un vestuario y tenemos el otro vestuario. De esta manera también sabemos, en caso que necesiten algo, un baño, lo que sea, también darle la ubicación. Tenemos un gimnasio en caso de que quisieran trabajar también para sacarlo a las afueras. Y esto es la Villa Olímpica. De la misma manera, nosotros donde tenemos la mayoría de nuestras canchas, que ahí figuran que hay 7 canchas, nosotros hacemos lo mismo. Hacemos la logística según dónde estacionen y dónde vayan a entrenar, para que de repente ellos vayan ingresando y no vayan cruzándose y no haya de alguna manera un grupo numeroso en la cantidad de gente. Por lo tanto, esto sería una forma de un protocolo que se adaptará en la medida que la AFA y el Ministerio nos baje un protocolo, se adaptará a ello, pero esto va a depender mucho de los recursos humanos de cada club y de los recursos materiales de cada club. Así que esto es lo que yo quería mostrarles y les quiero dejar este mensaje. El coronavirus no se lo vence mejor dicho, con conocimiento e inteligencia, pero no con pánico. Si sabemos cómo atacarlo, no vamos a tener problemas. Gracias por su atención y bueno, lo que necesiten, las preguntas, estoy aquí a presto. Bueno, gracias Daniel. Y bueno, si hay preguntas, no sé, Milton, vos velo eso. Sí. Doctor Paniagua. Hola, Benito. A ver, primero, volver a agradecer realmente por la participación de ustedes, decirle a Mario que la presentación que acabamos de recibir completa realmente es
es durísima la tarea que tiene toda la gente del fútbol, porque ya nos estamos viendo que este no es un tema que lo pueda resolver una sola de las partes. Aquí estamos dándonos cuenta de que tenemos que actuar como es el fútbol mismo, en equipo. Nadie se salva solo. Estamos mirando acá y quisiera, al margen de esta pequeña intervención que estoy haciendo, después trasladarle una pregunta a Mario para que él nos pueda aclarar un poco más. Pero decía, con esta presentación, yo creo que todos hemos entendido de que tiene realmente que hacerse un protocolo, tiene que hacerse un trabajo que involucre a todos los que forman parte, en este caso, de lo que, con el ejemplo que nos da el Club Vélez Sarsfield, que, bueno, los que conocemos el Club Vélez Sarsfield, sabemos que es uno de los más grandes que hay en la Argentina, conocemos la infraestructura que tiene, pero con la explicación que nos ha hecho el doctor, entendemos de que aquí juegan un papel importante todos, desde los directivos, la parte médica, el cuerpo técnico, los futbolistas obviamente, la parte de la utilería, inclusive toda la gente que va a cubrir diariamente, ¿no? Porque ese es el trabajo que hace también el periodista deportivo, la gente de seguridad. Entonces, es inmenso, inmenso el trabajo que está por desarrollarse. Y esto, imagínense, se lo tienen que hacer club por club. Mario nos muestra algo que en cierta forma nosotros como gremio venimos planteando desde hace bastante tiempo. En esta lamentable situación, porque es una pandemia, pero se viene a confirmar, por ejemplo, de que la importancia que tiene dentro de lo que es un plantel, de lo que es un club, de lo que es una institución. Obviamente todos hemos entendido que el médico nunca ha podido faltar un médico ya en un club. Eso es indispensable. Nosotros tenemos en Bolivia un tema, ya que la gente no lo termina de entender, que es el reglamento de licencia, pero vemos con la explicación que acaba de hacer Mario, vemos, por ejemplo, que es tan importante ya como el médico en este momento, para poder afrontar esto y llevar adelante los protocolos, el preparador físico se convierte en una pieza fundamental ya para realizar el trabajo o iniciar el trabajo e ir avanzando en eso. El nutricionista, porque por la explicación también que nos da el doctor, vemos cómo puede ser o cómo debió siempre ser de importante la alimentación en el futbolista. Pero ahora vemos con mayor claridad el papel que tiene que jugar en esta etapa de pandemia el nutricionista. Y de igual manera, el psicólogo deportivo, porque el tema, no todos los futbolistas o los seres humanos reaccionan de una u otra manera ante semejantes problemas que tenemos. Entonces se hace indispensable que en los clubes esté la participación y el trabajo de un psicólogo. Realmente completa esta presentación. Y yo quisiera, Mario, por favor, trasladarte esta pregunta, porque la verdad que esto nos deja muy informados, pero también nos deja exageradamente preocupados por lo que puede suceder en nuestro país. Este protocolo, Mario, ustedes lo están elaborando en el Club Vélez Sarsfield, lo están tratando de adaptar, pero ustedes como médicos, como cuerpo médico del Club Vélez Sarsfield, el criterio y la opinión que ustedes tienen está siendo considerado en el protocolo que está trabajando la AFA o la Liga a través de la AFA con el Ministerio de Salud o con el gobierno de la Argentina. Mario, quisiéramos saber cómo se está manejando este tema que nos parece a nosotros que es demasiado importante. Bueno,
Primero, bueno, aprovecho a saludar, ahí vi recién en el grupo al doctor Alex Antesana, un amigo, así que hola Alex, ¿cómo estás? Y seguramente por algún otro lado habrá otro que no llegue a verlo todos. Con respecto al protocolo que ha escrito Vélez, Vélez lo único que ha hecho es crear un protocolo, como les dije anteriormente, adaptándose a sus recursos humanos y a sus recursos materiales. Y este protocolo que es interno, hasta ahora obviamente no hemos aplicado porque nosotros no hemos comenzado a entrenar y no vamos a comenzar a entrenar hasta que las autoridades nos lo autoricen. Sé que la Asociación del Fútbol Argentino, conjuntamente con el Ministerio de la Salud, están trabajando para desarrollar un protocolo para que nos baje a todos los clubes de primera, del ascenso y todos los demás, pero hasta ahora no tenemos esa información al respecto. Sé que están trabajando en forma muy intensa sobre ese tema, pero no tenemos todavía un protocolo nosotros de la Asociación del Fútbol Argentino ni del Ministerio de Salud. Perfecto. Aquí voy a trasladar una pregunta que nos hace seguramente un periodista deportivo y nos dice, en los temas de bioseguridad, ¿en qué momento debe realizarse la prueba del COVID? Dice, al retornar las prácticas. Y en temas del periodismo, ¿cuál debería ser el protocolo de bioseguridad para realizar una cobertura de práctica y entrevista? Muy buena pregunta. Ahí por eso hay que educar también, como puse, a la prensa, si bien no me expresé demasiado con la prensa, pero obviamente la idea es que esa prensa, si tenemos lugares muy abiertos o eventualmente sectores cerrados, pero muy amplios, manteniendo las distancias de seguridad estaría muy bien, se podrían llegar a hacer, pero la sugerencia es que las entrevistas personales, así como nosotros hoy estamos reunidos, se puedan llegar a hacer por vía online. Con respecto, ¿cuándo yo haría tal vez, o cuándo se recomienda hacer el testeo de los jugadores? Como les puse anteriormente, 72 horas antes del comienzo de la actividad. Y durante todos esos tiempos después, volverlos a testear a las 2 o 3 semanas. Como la había puesto en esa imagen anteriormente, que no la quise complicar demasiado, ahí se ve muy bien la posibilidad de esos deportistas o quien sea ese paciente asintomático de la posibilidad de infección. Por eso es que separamos no menos de 14 días para volverlo a testear. Entonces, 72 horas antes de entrenar, a las 2 o 3 semanas del entrenamiento y preferiblemente 72 horas si es que se prolongan los tiempos y que seguramente los tiempos de entrenamiento se van a prolongar más allá del mes y medio, porque esa es la otra recomendación, es decir, no vamos a entrenar 15 días para arrancar un campeonato porque a los 3, 4 partidos, más allá del COVID, vamos a tener un sinfín y un gran número de lesionados. Por lo tanto, antes de la competencia, si eso ya supera los 30, 40 días, 72 horas antes, volver a reevaluarlos. Todo eso sería lo indicado. Entiendo que es un altísimo costo económico, sea para los clubes, porque no son baratos hoy en día los testeos, y la verdad que eso es creo que es el gran brete que hoy estamos teniendo. Entonces, pero eso sería la modalidad de la forma de testeos. Bueno, por lo que se ve que la vuelta, según lo explicado por Daniel, que está magistral la explicación, Daniel, la vuelta es muy compleja. Es muy compleja por donde se lo mire y fundamentalmente muy compleja desde el punto de vista económico. Así que, bueno, como vos decías anteriormente, me parece que la información, ir preparándonos de a poco y afrontar. Por ahí les voy a dar una noticia un poco alentadora, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la parte económica. La prueba lenta que se hace, que es el PCR, es muy cara, porque me estaba fijando, por ejemplo, que en Bolivia esa prueba sale alrededor de 1.200 pesos, que sería como $140 más o menos, cuando esa misma prueba acá en Buenos Aires está en $20. Pero ahora el CONICET, conjuntamente, el Ministerio de Salud, conjuntamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milten y algunos laboratorios, el ANMAT ha autorizado ahora una nueva prueba que ha salido. Es una prueba para el diagnóstico in vitro para detectar el COVID-19. Esta nueva prueba es
NeoKit COVID-19. Y esta prueba, que ha sido avalado por ANMAT, entonces se ha empezado a masificar la producción de estos reactivos, y esto va a permitir de que los costos de los estudios para determinar el COVID-19 probablemente sean más baratos que la prueba convencional, que es el PCR. El doctor Artesana levantó la mano, David. Denle el micrófono. Perdón. A ver, perdón. Yo quiero... el doctor Artesana quiere participar, David. Perfecto. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Don David, buenas tardes. Milton, buenas tardes. Y Daniel, un gusto verte nuevamente por este medio. Primero creo que estamos coincidiendo en muchos aspectos en la elaboración de los protocolos de bioseguridad. De la misma forma, aquí en Bolivia ya hemos armado la Comisión Médica de la Federación Boliviana de Fútbol, donde somos parte de esta comisión, y hemos empezado a trabajar sobre estos protocolos. En principio, creo yo que lo esencial antes de empezar cualquier etapa de entrenamiento en cualquier disciplina deportiva es las pruebas ya sea de laboratorio o las pruebas rápidas. Y aquí hemos empezado, y creo que en el caso de que volvamos a hacer actividad deportiva, empezaremos con una prueba de laboratorio de PCR. No nos queda otra, porque es la más específica. Y empezar a hacer posteriormente cada semana pruebas rápidas para determinar pues, ese paciente portador asintomático, que ese es el mayor problema que estamos teniendo en este momento. El protocolo que hemos realizado se lo pasé a Dani Martínez, seguramente se los hará conocer a ustedes para poder unificar, y creo que vale la pena que no solamente estos protocolos los manejemos nosotros, sino que compartamos y podamos sacar pues una cosa o un beneficio de todos estos protocolos, porque hasta el momento la Conmebol todavía no ha dado un protocolo oficial en el cual debemos basarnos para la aplicación. Y como vos bien decías, dependemos mucho también de lo que viene a ser las autoridades sanitarias, tanto de Bolivia como en Argentina. Y hay un punto que no estamos tomando en cuenta y lo has tocado muy bien, es el hecho del retorno al entrenamiento, del desentreno. Que eso es muy importante tomar en cuenta porque prácticamente, como mostrabas vos en una gráfica, el estado inmunitario de los jugadores al volver a una competencia va a bajar mucho y el riesgo de infección, en este caso del COVID-19, pues puede ser muy alto. Entonces, en este sentido, los preparadores físicos, conjuntamente con los médicos, debemos armar los trabajos de preparación, manejando principalmente las cargas de trabajo con el objeto de disminuir este riesgo de infección que los jugadores podrían tener. Estuve en contacto con gente de Barcelona esta tarde y se está haciendo una serie de pruebas de sangre semanales a los jugadores con el objeto de determinar pues, que no exista un estado inmunitario bajo, la toma de pruebas como te digo, de hormonales que van a permitir determinar cierto tipo de estado inmunitario. Eso lo puede hacer el Barcelona, lamentablemente. Ni Vélez Arfiel, ni podría ser River o Boca que lo puedan hacer, pero el resto de los clubes creo que no podemos hacer, pero creo que antes de iniciar la actividad deportiva tendríamos que empezar con una serie de pruebas de laboratorio específica asociada a las pruebas de PCR para determinar realmente pues, el estado de salud de cada jugador. Perfecto. Adelante, doctor. Benito. Sí, bueno, como le decía, sobre esta nueva prueba, habría que considerarla, habría que estudiarla un poco más. Es una prueba que recién acá en la Argentina se está poniendo en práctica y lo que me parece más significante de esto, tiene muy parecido con la PCR, pero el costo es lo que va a variar acá. El costo, a medida que esto se pueda masificar su producción, entonces la Argentina va a estar en posibilidades de poder abaratar
económicamente el costo, y entonces me parece que todos los clubes y las federaciones se pueden beneficiar de este gran beneficio de los científicos argentinos. Perfecto. Kira, antes de entrar en el resumen final, que va a ser muy breve, hay un aporte que consideramos que debe ser un miembro de la prensa, don Javier Sandoval, que me parece muy criterioso, porque él dice, por ejemplo, en tema de conferencia de prensa, dice, mejor si es un lugar amplio o al aire libre, dice, ¿no? Para no para poder respetar, ¿no? la distancia social. Eso, obviamente, en las conferencias de prensa nos parece que es muy buen aporte de don Javier Sandoval. Bueno, Daniel, nosotros nos sentimos realmente muy reconfortados de que así profesionales tan importantes como vos, como el doctor Benito, estén con esta predisposición de poder brindarnos esta información en este difícil momento que estamos. El primero en darnos una excelente presentación, explicación, y fue el doctor Alex Antesana. Fue el primero el que nos puso al tanto, realmente ya nos hizo tomar conciencia todo de lo que se venía. Por eso es que nosotros hemos continuado con este trabajo de poder buscar también experiencias, como en este caso ya de uno de los países más importantes, ¿no? Cuando hablamos del fútbol, como es la Argentina, en este caso un club como es de Vélez Sarsfield, y de tener la participación esta tarde de un profesional que obviamente en la presentación que nos ha hecho, realmente su contribución es indiscutible, que para todos los futbolistas que han estado, que seguramente han estado escuchando de esto, lo vamos a volver nosotros a ampliar, vamos a volver a repetir cuantas veces sea necesaria este tipo de capacitación, porque entendemos de que el futbolista es el que debe manejar toda esta información, debe tener una conciencia clara el futbolista, porque él es el que tiene que ir a los entrenamientos, él es el que va a tener que volver cuando vuelva al fútbol, y obviamente que tiene que estar con la mayor información. Del mismo modo, obviamente, todos, ¿no? Los dirigentes, toda la gente del fútbol, los periodistas deportivos, todos tienen que tener este tipo de capacitación. Por eso, doctor Benito Valverde, gran amigo boliviano, porteño ya, hace más de 30 años que está por allá, siempre está apoyando a mucha gente, eso todo el mundo lo sabe, a través de él, de Milton, haber conseguido la participación de Daniel, para nosotros realmente ha sido una situación muy positiva. Daniel, de verdad, pudiéramos extendernos mucho tiempo, hemos abusado, nos hemos salido inclusive del margen que teníamos, pero creemos de verdad, Daniel, y a nombre de todos los futbolistas, ya, de todo el gremio y de todos los futbolistas de nuestro país, de muchos periodistas que están también acompañándonos, Javier, Daniel, queremos darte de verdad muchísimas gracias a doctor Ale Antesana, a quien seguramente lo vamos a seguir nosotros molestando, porque vemos que son personas realmente informadas, que en este momento se vuelven indispensables para que nuestros futbolistas corran el menor riesgo posible, porque la intencionalidad de eso es precisamente esa, resguardar a nuestros futbolistas para que puedan tener el menor riesgo de contagio con este letal virus. Entonces, Benito, Daniel, un fuerte abrazo. Queremos realmente agradecerle por esta actitud que han tenido y por esta excelente presentación, Daniel. Quisiera darles a ustedes para que puedan dirigir las palabras finales. Así, de esta manera cerramos esto que para nosotros es de una inmensa ayuda. Benito, Daniel, por favor. Bueno, gracias por tu palabra, David.
sabemos de la capacidad de Daniel Stumbo, sabemos que es un amigo, es un colega, estamos periódicamente viéndonos en el hospital y cuando había fútbol también nos veíamos en el fútbol, así que nosotros estamos para esto, nos gusta el fútbol, Dani trabaja de esto, sabemos el trabajo que hace Favol conjuntamente en Melgar, conjuntamente tu persona, la pasión que le ponen a defender esto, y no solamente la pasión, sino el conocimiento y la altura que le ponen ustedes para defender los intereses de los deportistas y también para defender el interés del mismo fútbol. Así que nosotros, David y Milton, siempre vamos a estar predispuestos a cualquier cobertura de este tipo. Y nuevamente también quiero agradecer infinitamente a Daniel. Daniel, excelente la presentación, muy buena. La verdad, solamente palabras de elogio y agradecimiento. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, pero bueno, no, la verdad que lo hice con gusto. Yo tengo, antes que ser médico fui jugador, entonces de alguna manera me pongo del otro lado y me gustaba estar informado. Entonces, creo que hay que hacer mucho hoy, hay que ayudar mucho al jugador de fútbol. Hoy en día, como dijimos, está con esa incertidumbre, con muchas incógnitas, y el pequeño granito de arena que podamos aportar para que esa incertidumbre sea lo más pequeña posible, cuenten conmigo sin ningún tipo de duda. Te agradezco, Milton, por la invitación, te agradezco, David, también por la invitación, agradezco a todos los que me han escuchado, a vos, Benito, y algo importante, yo he estado por Bolivia muchas veces, cuando me tocó ser el presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, que hoy el presidente es el doctor Daniel Martínez, que es el médico de la selección argentina. He estado mucho por Bolivia y me he encontrado con varios amigos, entre ellos obviamente al doctor Alex Antesana. Y créanme que ustedes están muy bien representados por mis colegas en este rubro. Conozco muchos colegas que están en el deporte y que están muy, pero muy bien informados. Por lo tanto, no creo que estén de alguna manera no cuidados. Estoy seguro que están bien cuidados y bueno, la verdad es que agradecerlo a todos ustedes por esta invitación. Un abrazo muy grande y sepan que desde este lado, lo que necesiten estaré. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Me decías ayer, antes de ayer, si era válido ser arquero para poner en el currículo. Fuiste arquero también, a veces nos salvan los arqueros en el fútbol, Daniel, así que es válido. Voy a decir algo. Ponele que expulsaban a Melgar. ¿Qué hacían si expulsaban a Melgar? El partido seguía. Pero si expulsaban en ese caso, no sé, al loco Gatti, tenían que sacar un jugador para que entre un arquero. Viste que somos importantes los arqueros. Sí, sí. Muchas gracias, Daniel. También el doctor Benito también fue futbolista en Universitario de Sucre, así que es un amante del fútbol. Tenemos profesionales que les gusta el fútbol, que eso es muy importante. Bueno, y para finalizar, agradecerle también. Sí, doctor, decía. Es como dice, ¿no? Lamentablemente yo amé mucho al fútbol, y lo que pasa es que el fútbol no me amó a mí. Así que bueno. Querido doctor Benito, un saludo cordial desde Porongo. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un gusto. Bien, querido doctor, gusto escucharlo. Muy buena la presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya? Doctora Antesana, muchas gracias también por muchísimas gracias. Abrazo para todos. Gracias, Daniel. Gracias.